la pastora Marcela, pueden tomar asiento, recién compartía sobre la persona del Espíritu Santo, amén. Y ese mismo Espíritu Santo está en este lugar queriendo trabajar en tu vida y en mi vida, amén. La verdad que hemos tenido unos talleres para aquellas que han estado todos estos días escuchando. Ha sido de gran bendición para cada una de nuestras vidas el saber y saber que somos y debemos de ser fructíferos. Hablaron mucho sobre la vid, sobre el olivo, y cuando nosotros nos encontramos con la palabra del Señor y cuando Él nos comienza a trabajar y a tratar, Él todas las Escrituras nos va a comparar siempre con algún árbol. Y en el Señor no hay coincidencias. Y saben que antiguamente el pueblo de Dios se regía por el aceite de olivo y el vino, era su sustento, era en medio de mercado que ellos tenían. Por eso el Señor les habla con algo que estaban tan naturalizados. Hoy en día creería yo que si el Señor Jesús debería hablarnos a nosotros en parábolas, lo primero que atacaría sería nuestro sueldo o nuestra base económica, nuestra seguridad, que es el dinero. Pero en ese momento y en esos años, la seguridad del pueblo de Dios era los olivos y las uvas. Por eso era de tanto valor y tanta simbología para ellos. Si bien sabemos que el olivo representa bíblicamente al Espíritu Santo y que en esta mañana las pastoras anteriores han expuesto, ¿no? Y mientras ellas exponían, yo decía, bueno, Señor, ya dijiste todo. Señor, ya hablaste todo lo que hemos ido preparando. Pero el público se renueva y nuestras vidas también a veces necesitamos una y otra vez que el Señor nos machaque o nos vuelva a decir o a corregir una y otra vez las mismas cosas. Yo quería compartir con ustedes, si los chicos tienen, le pedí una imagen de un mapa. Saben que Abraham era de la tierra de Ur de los Caldeos. Y para algunos que no saben geografía, es este puntito que está acá. Entonces dice la Biblia que el Señor llama al Padre y Él sale de la tierra de Ur de los Caldeos y se dirige a Harán, pero Él tenía que ir a Canaán. Y ahí arribita donde está Harán, ahí se queda, hasta que el Señor después llama a su siervo y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero el que primero que le da la orden Dios de salir de ese lugar es al padre de Abraham. Y quiero compartir con ustedes Génesis 11, versículo 31, y dice, tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de sus hijos, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron a Harán y se quedaron allí. ¿Sabe que esta región, si me pueden poner el mapa, es toda una región de Mesopotamia y nosotros vivimos en el valle, estamos en un valle y por ende, por ser valle, es una tierra muy fértil. Y esta cualidad tenía toda esta Mesopotamia que está rodeada por estos ríos, ¿no? El Éufrates y el Tigris. Y se supone más o menos, los que saben, dicen que por la región de Harán, un poquitito al costado, estaba el antiguo Edén. Entonces era una región muy fructífera, pero ¿saben qué? Dios le ordena que salieran de ahí para irse a Canaán, para que ellos aprendieran dependencia de Dios. Y ¿saben qué? Nosotros no estamos muy distintos que el pueblo de Israel, ni hablar después lo que ellos padecen, ¿no? Porque se van más abajo a Egipto. Egipto está mucho más acá al norte, para este lado. Por acá estaría Egipto,
Pero antes de llegar a Canaán, ellos tuvieron un tiempo en Harán. Pero cuando el pueblo de Dios llega a Canaán, ellos dependían, y podemos encontrarlo en los libros de Reyes, en el Antiguo Testamento, que dependían de la lluvia temprana y tardía. ¿Y qué tiene que ver esto con los frutos, no? Yo lo llevo a nuestra vida como pueblo de Dios, como escogidos de Dios, como hijos de Dios. Ha estado hablando mucho de quiénes somos. Y saben que nosotros, hasta que no encontramos nuestra identidad en el Señor, no vamos a poder dar fruto jamás. Por eso nosotros encontramos y estamos muchos años tal vez en una iglesia, en una congregación, pero viendo gente sentada, y disculpen la expresión, pero calentando una silla, ¿no? Se mal usa esa expresión. Y mucho tiempo nosotros estamos así. Yo siempre digo, no es porque yo nací en un hogar cristiano o semicristiano, porque la única que se congregaba en casa era mamá, y por ende nos llevaba, papá no, hasta hace muy poquitos años atrás. Éramos cristianos, cada uno de nosotros, de los hijos de mi mamá, somos 8 hermanos, cada uno de nosotros tuvimos nuestro tiempo de encontrarnos con el Señor. Y cada uno de nosotros no fue al mismo tiempo, como hablaban recién. Las semillas no dan frutos todas al mismo tiempo. ¿Y sabe qué? La cualidad y lo parecido que tiene la vid con el olivo, que tardan entre 3 a 4 años para dar su primer fruto. Y para alcanzar la madurez, 15 años, para después estar muchísimos años fructificando. Y esto yo lo llevaba al plano espiritual de nuestras vidas. Yo no sé cuánto tiempo hace que vos estás en un lugar congregándote, pero yo sí sé que el Señor, que ese mismo Dios que llamó a Abraham para salir de una tierra de comodidad, es el mismo que hoy nos sigue llamando para sacarnos de nuestra zona de confort, para que aprendamos a depender totalmente de Él, para que podamos llevar frutos. Se habló todo este tiempo de llevar frutos, pero ¿saben qué es dar frutos? Es dejar que su palabra, que la palabra de Dios, haga efecto en mi vida, no en la vida de mi hermano, de mi esposo, de mis hijos, en mi vida. Yo tomo la palabra del Señor, el Señor produce cambio en mi corazón, en mi vida, en mi ser, que va a ser visible y notorio para el que yo tengo más cercano. Cuando el Salmo 128 habla de esta mujer, ¿no? Fíjense que hay una cualidad primero, que muchas de las hermanas en estos talleres han estado reiterando, que dependía del esposo, dependía del varón que teme a Jehová para que las bendiciones bajen hacia una mujer y esa mujer ser fructífera como la vid para que sus hijos sean olivos y los olivos den aceite, como decía la pastora hace un ratito. Pero ¿sabe qué? Cuando uno, por muchas mujeres puede decir, bueno, no estoy casada, no tengo esposo, o soy soltera y todavía ni mira de casarme, pero esta palabra hace analogía a cualquier clase de mujer y hombre que se decide y se determina a vivir una vida consagrada al Señor. Y saben que nosotros, como yo les dije, criada, mi mamá nos llevaba a la iglesia, pero yo a los 17, 18 años decido irme de General Roca, somos de Roca, y me voy a estudiar a Bahía Blanca. Estuve viviendo allí un par de años, 5 años más o menos. Después que estudié, trabajé, volví y conocí a mi marido acá, así que por ende en Roca, ¿no? Me volví, me quedé en Roca. Y cuando nos conocemos con mi esposo, él había estado congregándose en otra iglesia también de General Roca, pero los dos nos encontramos en un momento de la vida que estábamos alejados y apartados de Dios. Y los dos teníamos muy en claro y sabíamos muy bien que el Señor ya nos había llamado. Decidimos seguir nuestra vida a nuestra manera y
estuvimos de novio 3 años y en el tercer año decidimos buscar a Uma, pero él en su casa y yo en la mía. Me quedo embarazada de Uma, de mi hija que hoy tiene 12 años. Y mi esposo, que todavía no era mi esposo porque estuvimos 1 año de arrimados, él no se decidía nunca de volver a casa, de estar conmigo, porque yo vuelvo de Bahía Blanca, lo primero que hago es digo, a la casa de mi mamá yo no voy, y cualquiera que sepa y haya pasado por ese lugar del vivir solo, lo mejor que uno puede hacer es independizarse y no volver a la casa de los padres porque cuesta horrores, ¿no? Después al horario, a las reglas y demás. Y bueno, mi esposo iba y venía, porque mi esposo tenía cerquita donde yo alquilaba el departamento a su papá y a su hermano. Entonces él nunca se decidía por venirse a casa, hasta que un día yo me enojé, cosa que no le pasa a las mujeres muy seguido, imagínense, embarazada, y le dejo el bolsito del lado de afuera de la puerta. Y así que ahí yo como que lo obligué a determinarse, porque él ¿qué hacía? Él trabaja en un comercio, tiene horario de comercio. Cuando yo conozco a mi esposo, me quedo embarazada, dejo de trabajar ya en los 2 últimos meses antes de tener a Uma, y él venía como a la 1:30, 2. Y al principio estaba todo bien porque yo tenía un sustento, yo tenía mi plata. Entonces yo cocinaba o hacía algo y preparaba algo. Pero después cuando yo dejé de trabajar y estaba embarazada, hasta que él no llegaba, yo no podía cocinar. ¿Y qué hacía? Él hacía un tour primero para ver cómo estaba el padre, cómo estaba el hermano. Y cuando se acordaba volvía al departamento y yo así, ¡guau! Como esa foto que recién pasaba la pastora. Por todos lados, la bronca, y no me había dejado dinero para cocinar o para hacer algo que yo quería hacer. Entonces empezaban los problemas. Y en unas de esas idas y vueltas con mi esposo, yo siempre, hermanos, hubo ese temor reverente hacia el Señor y el saber que en donde yo estaba caminando y por el camino que yo estaba yendo, no estaba haciendo las cosas bien delante del Señor. Y había un pesar, y ese pesar era más de una vez muy frustrante para uno que sabe cómo está caminando delante del Señor y que no está haciendo las cosas bien y que del principio no las habíamos hecho bien. Entonces yo no podía y no me sentía en posición de exigirle nada a mi esposo porque yo había adquirido una responsabilidad de hacer las cosas a mi manera, sin preguntar y consultar al Señor de cómo estábamos viviendo y una vida desordenada. En eso yo congregaba a medias y me invitan a empezar a hacer panorama bíblico. Y si hay algo que siempre me gustó es estudiar. Me fascina estudiar, amo estudiar. Y entonces, embarazada de Uma, hago panorama bíblico y seguía la vida de Jesús. Para esto yo toda la vida había sido instruida en una iglesia, no me quería bautizar ni de casualidad, no quería saber nada de lo que tuviera que ver con una iglesia, porque yo veía la iglesia, porque muchas veces nosotros, como decía hoy una de las pastoras, vemos a la iglesia de este lado y decimos, si eso es ser iglesia, yo no quiero ser iglesia. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasaba. Y en esa situación yo estaba. Si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano, hago mi vida como a mí me parece, a la forma que me parece, y yo estoy bien y tranquila. Ese era mi pensar y esas eran las mentiras que yo me había creído del diablo. Pero había una incertidumbre en mí y en mi corazón que siempre estaba esa tristeza, ese vacío que solamente el Señor puede llenar en tu vida y en mi vida. Y hasta que un día nos invita, yo congregándome en otra iglesia, un día me invitan a un té de mujeres, a la iglesia del pastor Germán y la pastora Herminda, que con ellos estamos, hace 12 años atrás.
Y ahí yo comencé como a congregarme un poquito más. Si bien iba a hacer los estudios porque me encantaba estudiar, pero yo estaba como, ¿no? Como acá, como obedeciendo a medias. Me habían mandado a Canaán, pero se queda en Hebrón, ¿no? Se queda a la mitad de camino, no fueron a Canaán. Y nosotros muchas veces somos así. El Señor nos marca algo, nos dice algo y queremos hacer el sacrificio, pero a medias, como a medias tintas. Resumiendo la historia, ¿por qué les cuento todo esto, hermanos? Porque cuando la pastora Lenir me da el lema de de Juan 15, fue un estallido para mi corazón. Porque en una de esas idas y vueltas que no sabíamos en qué iglesia nos congregábamos con mi esposo iba y me acompañaba hasta la otra iglesia, me dejaba en la puerta y se iba, no entraba. Y le entendía yo a la pastora que exponía hace un ratito y que es triste que uno esté sola como mujer congregándose y el esposo no esté. Pero también sé que hubo un trato de Dios particular en su vida, así como en la mía, ¿no? Porque yo quería ver frutos en él, quería que él haga cosas, pero yo no quería cambiar ni ceder nada de todo lo que Dios me estaba pidiendo que se diera. Cuando llegamos juntos con mi esposo a una iglesia que nos había invitado, que era un poquito más grande que esta, no a lo ancho, pero había un poquito más de gente, llegamos con mi esposo y había un hombre que estaba predicando y en la multitud de gente, mi esposo allá atrás, casi en las últimas filas, comienza a adorar al Señor, levanta sus manos y esta persona que estaba predicando dice, paren todo. Le dice a la gente que estaba tocando, ¿no? Dice el muchacho que está allá de remera blanca, que tiene sus las manos levantadas, que venga acá adelante. Yo tenía Uma en brazo, hermano, y yo hice esto, me senté. Yo dije, trágame tierra, porque yo sabía que le estaban hablando a él. Entonces, cuando me siento con la nena y la agarro, este hombre dice, y si tiene familia, que pase acá adelante. Yo quería hacer pero todo el pasillo, un pocito, ir enterrándome con la tierra que iba sacando. Porque yo sabía, hermano, uno conoce y sabe cuando el Señor te llama. Uno sabe y conoce cuando es voluntad de Dios y no tuya. Yo estaba como Jonás, huyendo toda mi vida de Dios. Yo me la pasé toda mi juventud huyendo de Dios y huyendo de la voluntad de Dios. Porque como le dije al principio, siempre supe el llamado del Señor sobre mi vida, pero nunca lo quise. Nunca quise hacerle caso al Señor. Entonces, cuando llegamos adelante, paran toda la música y este hombre de Dios comienza a decirle a mi esposo y a mí este texto que le dice en el versículo, vamos a leerlo, en Juan 15. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, pero separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe que el Señor no me habló así de suavecito? Y a mi esposo tampoco. Nos dijeron, hoy el Señor les dice que es el día. Y todo árbol que no da fruto es cortado y echado al infierno. Así de tierno fue con el Señor con nosotros. Y yo empecé a temblar, a llorar. Y algo nos dice el Señor. Yo tengo un ministerio para ustedes, pero si hoy ustedes me dicen que no, son cortados y echados al infierno. ¿Usted qué haría en mi situación? Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros con mi esposo, como yo le dije, estábamos arrimados. Y el Señor nos expuso delante de una multitud de gente en qué condición estaba mi vida y la vida de mi esposo. Dijo, ustedes no están casados. Por eso les digo,
Es mejor venir al Señor cuando el Señor te llama con lazos de amor. Y aprovechá vos ahora tu decisión hoy en esta tarde con el Señor. Porque saben que fue una patada al ego y al orgullo de nuestras vidas el exponernos delante de tanta gente y decir, ustedes no están casados. Y yo no lo conocía, nunca en mi vida lo había visto, es más, lo vi esa vez y no lo vi nunca más, no sé ni cómo se llama. Y nos dijo, y a causa y consecuencia de estar casados, ustedes tienen bendiciones de Dios retenidas en los cielos, por a consecuencia de su desobediencia. Entonces, para mí esta palabra, hermanos, significa el golpe de Dios en pleno y en la mitad de mi corazón. Yo no puedo venir a hablarles con esta palabra de que van a ser bendecidos, van a ser fructíferos, van a ser avivados por el fuego del Señor, si usted y yo no ponemos nuestra vida primero en orden. Amén. Porque Dios es un Dios de orden y ordenó a Abraham que saliera. Así como vos y yo sabemos qué cosas el Señor ordenó en nuestras vidas y que nosotros todavía no le queremos entregar al Señor y no queremos ordenar. Entonces nosotros estábamos así con mi esposo, en concubinato, un poco él en su casa, un poco yo haciendo como a mí me parecía. Y con todo lo que eso conlleva y el estar embarazada, es como que potencia todo en una mujer, ¿o no? Vieron que cuando uno está embarazada está súper sensible. Yo recuerdo que mi esposo me miraba cuando me iba a buscar y que teníamos que salir algo y él me miraba así, ¿no? De arriba abajo. Y él tiene esa costumbre, y yo siempre le digo, vos tenés esa costumbre de trabajar en comercio. ¿No le ha pasado a usted que cuando va a un comercio la miran así, de arriba abajo, a ver, diciendo, a ver qué tiene o a ver qué... Y él lo hace automático y yo cuando él lo hacía, yo empezaba a llorar. Y el otro decía, ¿qué te pasa? Pero vos viste cómo me miraste, le decía yo. Y era todo un acontecimiento histórico el día que nos teníamos que... Y aparte parece que cuando yo estuve embarazada fue el momento donde más nos invitaron. Pero vivía llorando, yo vivía llorando porque no quería salir. No quería salir porque, como le pasa a todas las mujeres, no tenemos que ponernos. Entonces era mi problema. Pero el Señor así nos llamó, así nos trajo a su presencia y comenzamos, hermanos. ¿Sabe qué? Eso fue un miércoles. Nosotros el viernes estábamos casados. Cuando fui al hospital a decirle el jueves, ¿no? Sí, quiero sacar turno para hacer el análisis de sangre, me dijo, nos queremos casar. Le digo, fui yo sola a averiguar ¿cuándo se quieren casar? Mañana. Y me dice, nena, ¿pero mañana? Sí, ¿y vos que venís ahora a hacerte análisis? No, dice, en el hospital no se puede hacer. Así que bueno, justo ahí teníamos un laboratorio, nos hicimos análisis de sangre y el viernes estábamos los dos, como frescos como una lechuga, en el registro civil. Pero ¿sabe qué? El Señor, yo comprendí que cuando Él dice es hoy, es hoy. Por eso yo les vengo a decir de parte del Señor en esta mañana, que no esperes a mañana poner tu vida en condiciones. ¿Saben qué? Muchos años el diablo me mensajeó en mi cabeza diciendo que yo no estaba apta, como decía ayer la pastora Romina de Regina, ¿no? Que no se creía apta para determinadas cosas. Y saben que desde que yo le dije que sí al Señor, a medias, siempre a medias, porque hace muy poquito le dije, bueno, Señor, me entrego por completo, hacé vos lo que quieras que haga, yo voy a hacer. Pero es un proceso y es un tiempo de crecimiento, no es de la noche a la mañana. El Señor comienza a hacer, y ¿sabe qué es lo más glorioso? Que cuando usted le dice al Señor, Señor, yo más de una vez le he dicho, yo no quiero ir, vos me llamaste, pero si vos me llamaste, vas a ir conmigo. Y vos me vas a respaldar, porque este llamado que yo tengo no es mío, es tuyo. Y yo un día se lo tengo que devolver al Padre. ¿Sabe que cada uno de nosotros tenemos un llamado? Pero si nosotros no tenemos bien en cuenta y bien en claro quiénes somos,
no podemos ser fructíferos, no podemos dar fruto. Porque primero el Señor necesita trabajar en nosotros como tierra, para que la tierra de nuestro corazón esté bien abonada, bien formada, bien movida, Él pueda sembrar y comencemos a dar esos frutos, que sean visibles. Y ayer compartía un ratito antes con Marce, mientras nos cruzábamos en el horario de los break, y yo le compartía esto, y ella me decía, no, yo el enfoque que le di es este, ¿no? Y yo le digo, ay, yo también lo di por ahí, porque hemos visto las hermanas anteriores exponiendo los talleres y que han sido más enfocadas a otro área, ¿no? Al fruto, al fruto, al fruto. Pero cuando nosotros, como compartía Marcela hace un tiempito atrás, cuando leemos el capítulo 14 y el capítulo 16, saben que ese capítulo fue la última semana del Señor Jesucristo, donde Él padeció y padeció tanto porque Él sabía que había llegado su hora y que debía de ser entregado y que debía de pasar por la cruz. Y saben que este es un tiempo donde el Señor ya no quiere medias tintas con su pueblo. Quiere que sea ahora y quiere pasarnos por esa cruz que es Él. Y sabe que cuando yo paso por la cruz, paso por su escáner y paso por su palabra, yo comprendo y entiendo en mi ser y en mi espíritu lo que Dios quiere de mi vida y de su vida. Pero muchas veces nosotros queremos evitar el crecimiento, los roces, queremos evitar que vaya otro. Todavía no estoy preparado, no, Señor, no es el tiempo. ¿Sabe que esta fue una de las excusas que por mucho tiempo mi esposo me dijo? Porque en esos 4 años que estuvimos, 3 años de novios y una en concubinato, yo siempre le proponía a él de empezar a congregarnos, de irnos, y él me decía, no, no es tiempo, no es tiempo. Y sabe que cuando este hombre nos estuvo delante de esta congregación nos dijo, que nosotros pensábamos que no era el tiempo de Dios, pero el Señor nos decía, es ahora, no mañana, es ahora. ¿Y saben qué? Cuando nosotros le dijimos que sí al Señor, el Señor comenzó a acelerar el tiempo de Él en nosotros. Y yo sé que hubo una maduración en mi vida y en la vida de mi esposo, pero porque nos dejamos forjar por el Señor. Todavía nos falta, ¿no? Vamos aprendiendo, pero cuando vos y yo nos dejamos usar por el Señor puede obrar y puede hacer de nosotros una tierra fértil. Esa tierra fértil que solamente Él sabe cómo hacer. Él sabía que si no nos confrontaba en esa tarde delante de tanta gente, nosotros íbamos a seguir viviendo de cualquier manera. Y no sé vos, pero a mí no me gustó la forma que el Señor obró en mi vida. Tal vez que me hubiese gustado que me haya llamado aparte a través de algún pastor, algún hermano y haberme dicho, estás haciendo mal, que yo ya lo sabía. Como usted sabe las cosas que tiene que entregarle al Señor. Pero yo no le deseo a nadie que el Señor exponga delante de otro de la manera que trató conmigo. Entonces, ¿sabe qué? Yo aproveché y yo le dije, Señor, yo no quiero hacer eso. Yo quiero que vos obres en mi vida para que nunca más me tenga que exponer, para que yo entienda tu voz. Pero ¿sabe qué? Depende de nosotros, que nosotros querramos y dejemos que el Señor obre en mi vida y en su vida. Si no, el Señor va a seguir usando las mismas formas. Y depende de nosotros que el Señor nos siga exponiendo a la vergüenza o a su honra. Pero cuando nosotros comenzamos a dejar que el Señor trabaje, el otro que está cercano, como esta mujer que estaba en la mesa, que habla de una intimidad, habla de lo personal de cada persona, ahí cuando uno solamente en su casa se siente relajado y se siente como que se puede sacar las zapatillas, distenderse, tirarse al sillón, ¿no? Cosas que nosotros naturalmente hacemos en nuestra casa. Ahí el Señor dice, ahí me quiero encontrar con vos. Ahí yo quiero estar contigo. Ahí quiero que vos realmente demuestres quién soy yo para vos. Porque delante de cualquiera muchos podemos fingir. Pero delante del Señor dice su palabra en Mateo que estamos abiertos y desnudos.
Saben que esa expresión a mí cuando yo estudié un poquito me impresionó porque vieron en el altar de la oblación cuando una vez al año se llevaba al templo la ofrenda para ser sacrificada en propiciación de los pecados. Antiguamente la gente por familia llevaba un animal y era expuesto en el altar de Dios. Era abierto y desnudo, estaba estaqueado. Eso significa la palabra cuando dice que nosotros delante del Señor estamos abiertos y estamos desnudos. Estamos como ese cordero atado de las 4 puntas del altar con nuestras vísceras hacia afuera. El Señor así te ve y el Señor así me ve todos los días, con las vísceras, con los intestinos expuestos. Veo que no es nada agradable ver a un animal así. Y sin embargo el Señor así nos mira, nos ve y examina y conoce hasta lo más profundo de tu corazón y del mío. Así estamos delante del Señor. Entonces, una vez que el Señor nos expone a su verdad y a su palabra y nuestra condición de nuestra vida está delante del Señor y decimos y nos reconocemos, ¿sabe qué? El paso que nosotros nos dábamos con mi esposo, mucho tiempo fue saber la condición, como vos y yo sabemos qué condición estamos y nos encontramos delante del Señor, pero no la reconocíamos. Entonces el Señor necesitó a alguien, a un siervo para exponerlo, para que reconozcamos cómo estábamos delante de Él. Y bastó eso, hermanos, para nosotros doblegarnos delante del Señor, arrodillarnos delante de su presencia y pedirle perdón al Señor y decir, sí, Señor, yo estoy así, yo estoy en esta condición, estoy haciendo esto, estoy adulterando, estoy fornicando porque estoy con una persona a la cual yo no estoy casada. Y vos en tu palabra me mandás a casarme, ya lo sabíamos. Mi esposo y ya la sabíamos, pero no lo hacíamos. Entonces muchas veces nosotros actuamos así. La palabra del Señor nos dice que no tenemos que mentir y vivimos mintiendo. O no miente usted. Cuando su hijo le dice, mamá, quiero ese juguete, sí, después te lo compro. ¿Qué está haciendo? Y sin embargo, tenemos ese abogado que nos defiende todo el tiempo y le está recordando al Señor, a Dios Padre, que no nos mire con esos ojos de ira, sino que vea y pueda ver el sacrificio de Cristo sobre nosotros, ante nosotros. Por eso es necesario, hermanos, que vos y yo pasemos todos los días por el escáner de la cruz de Cristo, que nos reconozcamos y le digamos al Señor con nuestro corazón abierto y decirle, Señor, esta es mi debilidad, este es mi pecado, esto es lo que me separa y me aparta de que vos hagas tu propósito y la obra tuya en mi vida, para que yo pueda dar gloria con mis frutos al Señor. Muchas veces nosotros queremos robarle al Señor la gloria y también actuamos mal. Porque el Señor quiere que nosotros seamos lo visible, lo palpable de Él en esta tierra. Cuando su hijo se porta mal, ¿a quién deja mal? ¿Queda mal él? Yo siempre hay algo que le digo a Uma y Aarón, tengo 2 hijos. Y le digo, hijo, ustedes cuando se portan mal, me dejan mal a mí y a su papá. Porque nosotros los estamos criando. Pero cuando usted y yo nos portamos mal, ¿a quién dejamos mal? Estoy sola, me parece, hoy. A Dios. Entonces, seamos mejores representantes del Señor en la tierra. ¿Y saben qué? Hay algo y un pasaje que me encanta en la versión NTV, porque yo estaba así, con todos estos prejuicios que el diablo aprovecha y va a aprovechar muchas veces hasta que vos le digas al Señor, Señor, llévate esto, yo no quiero. Hermano, si usted me pregunta si yo me veía con capacidad de servir al Señor así como estábamos, no, porque yo decía, yo estoy así y el Señor me está llamando para que yo
vaya a su obra. Y todo lo que yo había visto malo en la iglesia era lo que yo estaba haciendo. Si teníamos que ir a un boliche nos íbamos, si teníamos que, no sé, hacer cosas que no estaban bien delante del Señor hacíamos, como estar juntados, como estar viviendo una vida que al Señor no le agradaba. Entonces yo decía, Señor, ¿así vos me querés usar? Y el Señor me dijo, no, así yo no te quiero ni te pienso usar. Porque también nosotros nos equivocamos y creemos que llegamos al Señor hoy y mañana ya el Señor nos pone al servicio de Él. Y saben que no. Fíjense que el olivo y que la vid tardan 3 años recién a 4 para dar su primer fruto. Y el Señor Jesús estuvo 3 años mentorando a sus discípulos para que después vayan y prediquen. Y ni hablar el apóstol Pablo, el famoso y gran apóstol Pablo, que gracias a él tenemos todas las epístolas paulinas. ¿Saben cuántos años estuvo sirviendo debajo de algunos de sus discípulos del Señor Jesús? Alrededor de 15 a 18 años. Y nosotros creemos que por estar 5 o 6 años en una iglesia, ay, no me tienen en cuenta, ay, no me ponen con tal y tal, ay, no me ponen a cantar porque yo canto bonito. Pero usted puede cantar muy bonito, pero su vida puede estar desordenada. Y el Señor no puede usar a alguien desordenado. ¿Sabe por qué? Porque usted va a impartir de lo que usted tiene. Y esto es lo que habla la palabra en Juan 15, que yo voy a dar el fruto de lo que yo tenga. Y es lo que hablaba Marce hoy. Ella pudo ver y pudo palpar y podemos palpar los frutos de la pastora Lenier. A mí me encanta hablar con ellas temas bíblicos y con cualquiera que sepa un poco de Biblia porque amo estudiar la palabra del Señor. Es un deleite para mí. ¿Sabe que el Señor nos permitió hace un tiempo atrás hacer un seminario con mi esposo? Y sabe que cuando teníamos la semana de seminario, que ahora ya terminamos y vamos a ver si podemos retomar otro, esa semana intensiva, porque es una semana por mes intensivo, de 7 a 11 de la noche, hermano, yo llegaba a casa y tenía una chiquita y parecía que le daban un sedante a la nena y a nosotros. Yo me desmayaba literalmente en la cama y me despertaba el otro día como que había dormido 20 horas. Y saben que nosotros empezamos a sentir, en mi vida yo empecé a sentir esa saciedad que habla la palabra del Señor cuando somos saciados por Él. Tenemos una sensación de plenitud de estar lleno. ¿Vio cuando usted se va a un tenedor libre y se come hasta la vida? Esa sensación yo pude experimentar con el Señor cuando yo me metía más y más en su palabra, más y más aprendía de Él. Y esa es la sensación que hoy en día tengo y cada desafío cuando me dicen prepara algo. Porque yo comienzo a buscar, a investigar, a ver, a estudiar, a leer de una manera que el Señor llena mi vida. Y anoche, hermano, yo la noche anterior le decía a Marce, no dormí nada, Marce. ¿Sabés que me despertaba a las 3, 4 de la mañana y su esposa será como una vid? Y recalculando el tema, yo decía en un momento, le dije, Señor, quiero dormir. Porque me pasa, hermanos, que no sé si me paso tanto de vuelta pensando en lo que quiero compartir, que no puedo dormir. Pero anoche, de llegar, de haber estado toda la tarde acá compartiendo con las hermanas y después la reunión, yo me desmayé en la cama. Y me desperté hoy cuando sonó el despertador. ¿Y saben cuánto tiempo no me pasaba eso? Y yo decía, Señor, yo ahí quiero volver. Yo ahí quiero estar así, cimentada en vos, donde yo apoye mi cabeza y seas vos el que resguarde mi sueño. Y saben también que recordaba cuando Marcela hablaba, este tiempo intensivo de seminario, yo me despertaba y yo me enamoré del texto que dice, aún despierto y tú estás conmigo. Aún cuando despierto, tú estás conmigo. Y saben que en un tiempo, esta relación, cuando uno empieza a ejercitar
con el Espíritu Santo y a usted le va a pasar, y yo deseo con todo el ser de mi corazón que usted tenga experiencias con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hacía chiste, de verdad, hermano, me hacía chiste. Y yo me despertaba riéndome en la cama y yo decía, basta, no me quiero reír más. Y yo me despertaba y buscaba a alguien y de golpe yo sabía en mi corazón que era Él. Y usted tal vez diga, estás re loca, Belén. Tal vez lo estoy. Y si usted le pregunta a mi esposo y a mis hijos, tal vez que le digan que sí. Pero yo le decía hoy al Señor, Señor, yo quiero volver a esa relación contigo. Yo quiero tener esa interacción contigo tan afable, tan cercana, que hasta me haga sonreír. ¿Sabe que cuando la Biblia y la pastora anterior compartía el fruto del Espíritu, que es uno, y es el amor? ¿Sabe cómo permanecemos en el amor para que los demás gajos como la mandarina se empiece a abrir? Es teniendo relación e intimidad con el Señor. Si usted y yo no tenemos intimidad con el Señor, vemos al de al lado y ya nos empieza a molestar. Ay, aquel me miró mal. Ay, aquella me está mirando y aquella habló mal de mí. Pero sabe que eso simboliza que usted se está apartando de la vid, que ese sea su alarma cuando usted comience a ver los defectos en el otro o en su marido. Vio que en el marido encontramos todos los defectos. A mí me pasa tal vez. Yo le empiezo a decir, Señor, me estoy alejando de vos. Cuando a mí me empieza a molestar ese hermano que nunca me saluda a la iglesia, yo digo, ay Señor, otra vez me estoy alejando de vos porque ya no lo estoy soportando. Porque ¿sabe qué? Cuando yo me acerco al Señor, no me importa si me saludan. Y no me importa si el otro va con ganas de levantar la mano. ¿Sabe que yo entendí que nuestro culto racional, con todo nuestro raciocinio y nuestro ser, es solamente para el Señor? Es usted y Dios. Cada vez que usted venga a la reunión, a la iglesia, o comparta en algún lugar con alguien, hágase esta imagen. Señor, estamos solamente tú y yo. Nadie más. No me importa nada. Señor, calla todas las voces que puedan haber. Y saben que son esas voces las que muchos años nos detienen en el caminar de Cristo. En esta vida que el Señor quiere ir moldeándonos como la mano, dice como el barro en las manos del alfarero. Sabe que el alfarero saca toda la piedra, las hojitas, los tallitos, todo lo que pueda molestar para que la pieza sea perfecta. Él la tiene que sacar, pero muchas veces nosotros cuando aprieta el torno y empezamos a girar más rápido, no, esa hojita déjamela, esa piedra déjamela, porque ese rencor del pasado con mi padre, con mi madre, con mi abuela, con mi tatarabuela, déjamela, porque no me la vas a sacar. Y nosotros estamos igual con el Señor. Nos manda a hacer algo como Abraham y se va a Hebrón. No tenía que ir ahí, tenía que ir a Canaán. Y así le fue después, ¿no? Porque después se van a Egipto y todos sabemos la historia. Pero nosotros tenemos al Señor que es nuestro labrador. Y ¿saben qué? No hay nada, nada, nada que se compare con el cuidado de este labrador. Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Saben el tiempo que debemos de ser abonados? Escarbados, y también saben el tiempo que el Señor te dice hasta acá llegaste. Yo quiero compartir con ustedes una parábola que el Señor Jesús, y con esto voy a ir terminando, habló en Lucas 13. Porque saben que el Señor muchas veces tiene que hablarnos fuerte porque a veces somos, ¿no?, duros de entender. Y así habló a mi vida. Y tal vez que hoy en esta tarde, si hay solamente una persona que el Señor está hablando, sea para la gloria y la honra del Señor. Amén. Lucas 13:6 dice así, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar frutos en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera
y no la hallo. Córtala. ¿Para poder utilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que cabe alrededor de ella y la abone. Yo le voy a invitar que se ponga en pie. ¿Sabe que el Señor, cuando cuenta esta parábola, Él se estaba anteponiendo, ¿no? Y dando un pantallazo de lo que Él iba a hacer con sus discípulos. Él estuvo con sus discípulos ¿cuánto tiempo? Estoy sola, pastora, hoy. ¿Cuántos años estuvo? 3 años. ¿Cuánto tarda una vid en florecer y un olivo? ¿Cuánto tiempo dejó a esta higuera? ¿Pero qué hizo? ¿La cavó? Y hacer un pozo duele. Y crecer duele. Entonces, si usted y yo no entendemos con su palabra, el Señor nos va a hacer doler. Pero depende de vos y yo, de cómo lleguemos al Señor y a su propósito. Porque ¿sabe qué? El propósito de Dios con nosotros es eterno. Es eterno. Y usted y yo sabemos para qué hemos sido llamados a este lugar. Primeramente, para ser como esa mujer y ese hombre que primero buscaba al Señor para que toda su casa sea bendecida. Entonces, queremos ser bendecidos por el Señor, debemos dejar que el Señor primero nos cave, nos limpie, nos abone y después dar fruto. A mí me llevó 13 años, hermanos, para estar hoy en este lugar. Y que ha sido un arduo trabajo del Señor en mi vida personal y en la vida de mi esposo. Pero ¿saben qué? Durante todos estos años yo puedo pararme hoy y decir gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo en mi vida. Es tiempo de que empecemos a madurar y dejemos de ver las miserias de otro y comencemos a mirar nuestro interior y nuestro corazón. Eso es lo que quiere el Señor. Quiere una novia, como decía la pastora recién, blanca, pero para hacer con ese lino fino, revestidos, debemos dejar que el Señor nos cave, nos abone, nos purifique, nos limpie, nos santifique. Pero depende de nosotros, de cómo llegamos a los pies del labrador. Depende de vos el ser esas vid silvestres o olivos silvestres. Sabe que yo veía una fotito que no le pedí que bajaran, de un olivo silvestre. Y leyendo un poco de los olivos, dicen que son injertados a los olivos que son cultivados en zonas para dar aceitunas, ¿no? Saben que al olivo silvestre, cuando brota, lo cortan un gajo y lo ponen en el tronco de un olivo viejo. Porque dice, aprende del olivo viejo y da buenos frutos. Y recién la pastora decía, tenemos a quién seguir, tenemos de quién aprender. Y ¿saben qué? Muchas veces nosotros como hijos nunca queremos aprender de nuestros padres. ¿Quién le hizo caso a los padres? Nadie, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá, doy gracias a Dios por mi mamá, honro la vida de mi mamá. Ya le digo, 8 hijos, un padre ausente, presente, pero ausente. Y ella decía, a mí acá nadie se me va a poner de novio. Decía, 6 mujeres, 2 varones. Me traen el certificado del secundario y se ponen de novio. Pero si ustedes tienen habilidad para tener novio, tienen habilidad para trabajar e irse. Porque yo acá, pibes ajenos, no voy a criar. Y hasta el día de hoy, hermano, pregúntenle a mis hijos si alguna vez se quedan con la abuela. ¡Jamás! Ella va a casa, los ve, lo atiende un ratito y se va a su casa. Yo ya cumplí, ya tuve 8. Pero nosotros muchas veces,
por no hacerle caso. Y por eso yo le digo, yo sabía muy bien desde muy temprana edad lo que tenía que hacer. Entonces cuando yo me quedo embarazada de Uma, yo le tenía terror a mi mamá, pero terror. Y le digo a Fede, anda vos a darle la noticia a mi mamá, yo no se la voy a dar. Mano, yo tenía 28, casi 29 años, bueno, ya van a sacar mi edad. Cuando me quedo embarazada de Uma, y con esa edad yo no me animaba a decirle a mi mamá que yo había hecho todo mal. Todo lo que ella me había dicho que no haga, yo lo hice. Y sabe que después de estar delante del Señor y el Señor descubrió toda esa inmundicia, porque yo no decepcioné, si bien le hice el doler el corazón a mi madre, pero yo decepcioné al Señor. Y yo por muchos años cargué con esa frustración. Hasta que el Señor me dijo y me restauró en ese momento y me dijo, ya está, yo te perdono. Y si el Señor nos perdona, ¿quiénes somos para volver a juzgarnos nosotros mismos? Acá hay gente que se vive autoflagelando, mirando su condición cuando el Señor ya los perdonó, ya los limpió y les dijo que tenía planes y propósito con ellos, pero le dan más oído al diablo que a la palabra del Señor. Y yo en esta tarde, así como el Señor abrió y descubrió nuestra inmundicia delante de una congregación, también la vendó y la sanó, porque nos dijo, si hacen las cosas bien, yo voy a estar con ustedes. Si hacen las cosas bien, yo los voy a respaldar. ¿Y saben qué? Voy a adelantar tiempo sobre ustedes. Y hasta aquí se ha cumplido todo, hermanos. Todo lo que el Señor ha dicho que iba a hacer. ¿Saben qué? Yo tenía muchos peros para decirle que no al Señor en ese momento. Y aún ese hombre de Dios que nos habló no dejó nada expuesto. ¿Sabe que siempre yo quise casarme, como toda mujer? Yo decía, ahora tengo una hija, mi mamá se congrega en una iglesia, soy una más del montón, todos hicieron las cosas de atrás para adelante, yo también hice todo para atrás, ahora el Señor me está restaurando, ¿con qué cara me voy a ir a casar? ¿Y sabe qué el Señor me dijo? Te vas a ir a casar, y no solamente por la ley natural. Y yo así agarrando a la nena, que en un momento me la tuvieron que sacar porque yo temblaba enteramente. Y me dijo, algo más te dice el Señor. ¿Querés fiesta? Fiesta vas a tener. Y yo quedé. Porque sabía y conocía al Señor que yo quería fiesta. Yo quería fiesta. Tuvimos una fiesta hasta las 7 de la mañana, hermano. En 2 días armamos un casamiento. ¿Quién arma un casamiento en 2 días? Solamente el Señor. Viene una prima de mi esposo y dice, yo le regalo la torta. La señora del salón dice, Belén, vení, casate en la fundación de la Ciudad de las Artes, que allá hay un salón. Te paso la mesa, el salón, la vajilla, no busques nada, vengan y cásense. Y yo quedé. Llegó el otro amigo de mi esposo y dice, Belén, le traje champán. Y no cualquier champán, el mejor champán, que no vamos a dar marca. Y ahí vi yo la provisión de Dios, la mano de Dios. Otro amigo de mi esposo era fotógrafo y dice, yo saco la foto. Hasta foto tenemos. Y otro, mis hermanos, dice, tenemos el DJ. Así teníamos todo. Faltábamos nosotros nomás. Que hasta el día de hoy, hermanos, y que tal vez que esta es una buena oportunidad y pongo un poco de presión a mi esposo, nunca me propuso casamiento. Así que yo me casé porque el Señor me obligó a casarme. No, mentira, hermano. Por obedecer al Señor. Que en esta noche tu vida, cual sea la situación, no escuches esas voces. Y sabe que cuando yo estudié al apóstol Pablo, en una de las cartas que amo y me fascina, 1 Corintios 4:3, en la NTV dice así, no sé si la tienen, que me encantó, porque sería como yo lo hablaría, ¿no? En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana.
ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros entendemos que nuestra calificación tiene que pasar por el Señor y no por el otro, ya está, entendimos todo. Entendimos todo porque nosotros comprendemos que es al Señor al que le debemos nuestra vida. Y aún lo que el otro piense, el otro dará cuenta de lo que piense, ¿no? Del hermano. Pero sabe que mucho tiempo yo pasé buscando aprobación humana. Y esto cuando Mansi compartía, ¿no? De que ella dice, en la casa de su papá uno hace lo que quiere porque sabe que su papá, como yo le decía, tuve una carencia de papá. Yo no supe que era una figura paterna. Entonces hay muchas cualidades que yo no entiendo y que el Señor con el transcurso de estos años me ha ido enseñando. Y hasta esos cuidados tiene el Señor con nosotros. Porque si vos no tuviste papá, no tuviste a alguien que te corrigiera, alguien que te instruyera, el Señor a través de la iglesia siempre va poniendo a gente a quien seguir y quien tomar esos frutos. De quién agarrar ese fruto como compartía la pastora y decir yo quiero eso. ¿Sabe que uno de los frutos del Espíritu, y compartí ayer con Marce, es la fe? ¿Sabe que esa palabra fe tiene 3 significados? La fe para creer en Cristo, la fe para llevar a alguien a Cristo y la fe para ser alguien fidedigno, alguien digno de confianza. Y sabe que eso golpeó tanto mi corazón y mi vida, porque yo decía, Señor, ¿yo seré digno de confianza? ¿Seré digna de tu confianza? ¿Seré digno de que otro ponga su confianza en mi vida? Y tal vez que vos te sientas así en esta noche, no te sentís merecedor de la confianza del Señor o de lo que el Señor depositó en tu vida. Y estás peleando internamente todo el tiempo con esas ideas que el diablo trae a tu cabeza. Yo en esta noche quiero compartirte a ese Dios misericordioso y de amor que apareció a nuestras vidas, a nuestro encuentro, y le importaba nuestra condición, porque muchas veces nosotros decimos al Señor no le importa nuestra condición. A mí me dejó más que claro en esa noche que sí le importaba mi condición, porque para ser usado por el Señor yo tuve que arreglar una situación que estaba en desorden. Así que yo en esta noche te invito a que cierres tus ojos y que le comiences a decir al Señor, que comience a mostrar a través de su Espíritu Santo qué área del Señor quiere tratar y trabajar en tu vida y en mi vida. ¿Qué son esas grietas que nosotros muchas veces se las dejamos como debajo de la alfombra para que nadie más la vea? Si es falta de perdón, si es orgullo, si es envidia, si es contienda, si es chisme, si es miedo, si es rechazo, si es falta de poder perdonarte. Que el Señor pueda trabajar en tu vida y en mi vida a través de ese Espíritu Santo que hoy veíamos a través de la pastora Marce, que ya está en nosotros, con nosotros, en nosotros, para guiarnos, para sustentarnos, para tomarnos de la mano y decirnos, es por acá, por ahí no, es por acá. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros no le hacemos caso a la voz del Señor, Él se comienza a apagar, a apartar, y hasta que desiste y se va. Así como el Señor esperó y le dice, bueno, intercedió por esa higuera. No la corten, denle tiempo, denle 3 años. Vamos a hacerle el hueco y vamos a abonarla. El Señor hoy ya hasta aquí ha llegado y ha dicho, vos sabés en qué tiempo estás. Tal vez que recién conociste al Señor. Tal vez que recién estás experimentando al Señor. O quizás estás hace mucho tiempo creyendo esos mensajes que no vienen de parte del Señor, pero que en esta noche tu vida y la mía puedan ser libertadas por el labrador. Amén.
Que esta noche el Señor pueda trabajar en tu vida y en la mía como Él quiera, para poder ser vasos que den la honra y la gloria al Señor. Porque nada es nuestro, es todo del Padre. Amén. Yo te invito a que oremos ahí donde estás, después adoremos al Señor y que el Señor en el transcurso de este resto del día pueda traerte a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, lo que Él quiere que vos le entregues, lo que Él quiere que vos cedas, lo que Él quiere es que le digas: hasta acá tomaste posición de mi vida, hasta acá tomaste dominio de mi vida, yo se lo entrego al labrador. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, solamente a ti, Señor, por esa razón en la que nos encontramos en esta mañana. Porque queremos aprender de vos, porque queremos que vos nos podes, que vos nos abones, que vos sanes nuestra tierra, que nos limpies, Señor, para poder dar fruto. Ese fruto que te agrada a vos, ese fruto, Señor, que es evidente en aquel que aún no te tiene, en aquel, Señor, que está pasando necesidad, para poder ir y liberar a los cautivos, Señor, a los oprimidos. Señor, necesitamos que vos nos limpies, que vos seas ese labrador, que uses esta tierra, este barro, Señor, inservible, que en tus manos podemos ser un vaso de honra y de gloria para vos, para el Dios Padre, aquel que te envió a esta tierra para darnos una oportunidad de eternidad en nosotros. Señor, sabemos que esta vida es pasajera, que vamos a estar contigo una eternidad. Señor, que nuestro espíritu se impregne tu eternidad, que podamos entender a lo que vos te referís, Señor, cuando decís que llevemos frutos. Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra. Señor, y si algo no entendemos, que tu Espíritu Santo nos haga entender, que rompa estructura, que rompa, Señor, toda mentira del diablo, todo argumento, Señor, que se levanta en contra de tu conocimiento. Señor, que en esta noche, en esta tarde, podamos ver tu mano glorificada y manifestada a favor de tu iglesia. Señor, queremos ser una iglesia madura, que lleve frutos y que los frutos sean buenos, y no solamente que sean buenos, sino que permanezcan para la gloria, la honra de Dios Padre, y todos juntos decimos amén.